Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a estas jornadas, encantado de formar parte. Así que bueno, unas breves reflexiones siguen a continuación en relación a un tema que, bueno, está relacionado con mi especialidad, que es el derecho penal, en particular la delincuencia informática. Yo titulé mi exposición Ciberbullying entre la diversión y el suicidio. Bueno, viene un poco lo oscuro acá en esta mesa, efectivamente. Bueno, es notorio que en las redes campea la violencia, ¿verdad? En las redes sociales, en particular algunas, bueno, Pablo mencionaba una, ¿no? Naturalizamos quizás la violencia dentro de Twitter. Pero bueno, hay otras redes en las que muchas veces está disfrazado ese comportamiento violento, unas veces con humor, otras veces no tanto. Pero lo cierto es que muchas veces algunos usuarios reciben críticas por su peinado, su comportamiento, su relacionamiento, unas ciertas burlas que, bueno, se tornan en acoso, generando miedo, generando desesperación. Una frase interesante de Séneca dice: tu poder radica en mi miedo, ya no tengo miedo, entonces tú ya no tienes poder. Ese miedo, precisamente, es con el que viven las víctimas del ciberbullying. Un miedo generado por una violencia virtual, que nosotros decimos entre comillas, violencia virtual, porque no es tan aparente para quienes sufren este comportamiento. De hecho, las víctimas de violencia en redes sociales encuentran precisamente toda clase de cuentas, trolls, cuentas falsas que dicen una cantidad de cuestiones sobre su persona, generando una vulneración efectiva a derechos humanos, por ejemplo, al derecho a la intimidad. Es decir, una afectación concreta de lo que es, tanto sea la consideración propia como el concepto que los demás tienen de uno mismo. Esa intimidad afectada alcanza unos niveles de afectación tan graves que alcanza lo neuropsicológico, incluso generando, bueno, perjuicios emocionales que afectan las relaciones sociales, es decir, impiden la interacción social de los usuarios. Precisamente esa afectación es tan real que puede llegar a producir suicidios. De los 758 suicidios registrados en Uruguay en 2021, 203 eran de jóvenes, personas entre 15 y 29 años. Y de hecho, es el 19% de los suicidios que resulta ser causado por conductas de bullying. Así que entonces, esta primera causa de muertes violentas en Uruguay, que supera, incluso duplica a las muertes en accidentes de tránsito y en homicidios, debe ser una preocupación también en el ámbito digital. El anonimato de este comportamiento, que es uno de los que genera los grandes problemas, se une a la permanencia de los contenidos. Es decir, una publicación queda allí registrada y puede ser visualizada por múltiples usuarios, generando esa permanencia que por definición presenta el bullying en su concepto. Es decir, una violencia sostenida en el tiempo. Y ello en el aula puede afectar otro bien jurídico diverso, que es precisamente la educación. De hecho, en un estudio del año 2013 de la Universidad de Montevideo, surgía que el 71% de los comportamientos de bullying estaban dados, se perpetraban en el aula. Ante ello, entonces, nos corresponde, como juristas, efectuar una reacción, es decir, ¿qué dice el derecho al respecto? Algunos de estos comportamientos pueden encajar en figuras típicas tales como la difamación, injurias, extorsiones o violencia privada. Todas regulaciones que datan del año 1934, ¿sí? El origen de la redacción de nuestro código allá con el libreta Bollino. Ahora bien, en ninguno de estos tipos penales se maneja esta violencia sostenida en el tiempo. En ninguno de ellos se presenta el elemento aula o educativo como parte de la definición. Es por ello que en 2016 se presentó un proyecto en el Parlamento uruguayo que pretendía erradicar el ciberbullying, aunque no lo tipificaba. Establecía la definición de ciberbullying como comportamiento de bullying manifestado a través de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas tales como chats, fotologs, mensajes de texto para aparatos celulares, correos electrónicos, foros, servidores que almacenen videos o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos. Y el bullying, en particular, lo definía como todo tipo de violencia que se caracteriza por conductas intencionales
de hostigamiento, falta de respeto, maltrato verbal, físico, psicológico, que recibió un niño adolescente por parte de uno o varios, con el objeto de intimidarlo, excluirlo, discriminarlo o usarlo como objeto de diversión, atentando de esta manera contra su integridad, dignidad y derecho de gozo en un entorno libre de violencia. Más recientemente, el proyecto de ley de delitos informáticos del año 2021, con base en la Convención de Budapest, parece que yo soy el doctor en Convención de Budapest, siempre que me presento a hablar de lo mismo, pero bueno, es el instrumento de referencia en materia de cibercriminalidad, que en su artículo primero del proyecto, digamos, lo que trae es un tipo penal que no sugiere Budapest, curiosamente, sino que está presentado como novedad en este proyecto un artículo 288, inciso segundo del Código Penal, que lo que quiere tipificar es el acoso telemático, es decir, una serie de conductas de divulgación o vigilancia electrónica para generar alguna actuación en contra de la voluntad del sujeto pasivo. Yo, antes de haber dicho en alguna obra que la lucha contra la ciberdelincuencia, contra la cibercriminalidad o contra el delito informático es una lucha cultural, no solamente con tipos penales, normativa nueva, ni jueces extracapacitados podemos erradicar este tipo de violencia. Es necesario que todos los ciudadanos estemos debidamente informados. ¿Y esto para qué? Precisamente para que el tipo penal no sea una letra muerta y efectivamente puedan existir denuncias, casos, que esto se divulgue, se trate, se castigue efectivamente. Visibilizar el asunto es la parte clave, digamos, para las víctimas del ciberbullying, para que encuentren alivio a ese miedo. Y de hecho el Ministerio del Interior, aunque no existe un tipo penal expreso específico, recibe denuncias y trata estos asuntos. Es decir, la denuncia es recomendable y necesaria, precisamente para quitarle fuerza a los acosadores, ¿verdad? Es decir, esta forma de visibilizar el conflicto, parafraseando a Séneca, es lo que le quita el poder al acosador. Así que desde aquí, desde la academia, propiciamos y proponemos este tipo de regulaciones como punto de partida para una adecuada visibilización del punto, pero sobre todo para una adecuada civilización, educación, socialización del asunto que haga que esto efectivamente sea un punto a tratar y resolver. Muchas gracias.